Guillermo, respecto al tema de derecho a propiedad que tú mencionas, ¿cuáles ves tú que son las incertidumbres de los agentes económicos, fundamentalmente de los empresarios, respecto a esto? Lo mismo respecto de las pensiones. ¿Ves que hay incertidumbres en eso y cómo puede afectar el funcionamiento de la economía? Sin perjuicio que en algún momento se va a despejar esto. Si hay un proceso constituyente donde se toman decisiones respecto de ambos temas, ya se va a despejar la incertidumbre. Pero en el camino, ¿qué incertidumbres hay? ¿Cómo manejarlas? Yo creo que hay que tratar de entender un poco el rol que juega tanto el derecho a propiedad como el sistema de pensiones en un contrato social sano. Yo creo que ese es como que en la forma como yo lo pienso. O sea, yo creo que no hay que mirar estas dos cosas como problemas que no tienen nada que ver una con la otra. Ambas son elementos estructurantes de lo que podríamos denominar el contrato social. Si uno lee, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, el derecho a propiedad juega un rol importante porque en principio lo que uno hace es entregarse a la gestión del bien, de la voluntad general, dice Rousseau, que hoy día lo entendemos que es el poder político democráticamente electo, pero para que esa entrega sea razonable, sea racional y para los individuos los deje tranquilos, tiene que ser con ciertas garantías. El derecho a propiedad es una de esas garantías. El hecho de que tú tengas la capacidad de decir, el Estado puede interferir hasta un cierto espacio en mi vida, y ese espacio se llama mi casa o se llama mi lugar de trabajo, es fundamental para que la economía funcione bien. Entonces, yo creo que el problema con Chile es que producto de las tensiones políticas de finales de los años 60 y 70 en Chile, hay un trauma con el derecho a propiedad muy fuerte, y en particular el sector empresarial y la derecha tienen respecto al derecho a propiedad un temor muy grande, que yo lo considero a esta altura excesivo, porque me parece que los tiempos no están, y hay poca gente, hay algunos, pero poca gente con un discurso donde se relativice o incluso se minimice el rol del derecho a propiedad. Hoy día nos damos cuenta que el derecho a propiedad juega dos roles importantes. Uno, el que acabo de decir, que tiene que ver con la economía, con el hecho de que si tú haces una inversión, vas a poder recolectar los frutos de esa inversión. Esa es una. Pero la otra tiene que ver con la libertad individual. La libertad individual también tiene que ver con el derecho a propiedad, el hecho de que el Estado no pueda coaccionarte dentro de tu casa, por ejemplo. Eso es importante. Entonces yo creo que hay un exceso de temor por los temas de derecho a propiedad, y lo que sí tenemos que darnos cuenta es que existen conflictos, y esos conflictos se asocian a lo que en economía es un tipo particular de bien, que son los bienes comunes. Léase el agua, la propiedad minera, el espectro radioeléctrico, el borde costero, las aguas territoriales chilenas. En todos esos bienes, que son bienes comunes, ahí efectivamente hay conflictos en los derechos de propiedad, y nos conviene mucho, va a ser muy bueno para el desarrollo del país poder resolver esos conflictos. Y por lo tanto, en esas áreas va a haber, y son importantes porque son áreas que para la economía son relevantes, pero no es toda la economía, es simplemente esas áreas. Y yo creo que ahí tenemos que mirarlo con pragmatismo, porque yo no veo a nadie desconociendo, por ejemplo, en el caso del agua. En el caso del agua, lo que se plantea, ¿no es cierto?, en los sectores un poco más radicales, es que tiene que haber una primacía del consumo humano. Y está bien, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, el agua es esencial para la vida, estamos en un contexto además de cambio climático, sequía, que hace muy relevante esa discusión, pero ojo que para que los seres humanos vivan, requieren alimentarse, la alimentación y toda la agricultura, por lo tanto también requiere agua, requieren poder generar ingresos, y una buena parte de la economía chilena consiste o exportar productos agrícolas o utilizar agua en productos en la industria, y todo eso es necesario. Entonces, no es que vamos a llegar a un esquema donde la agricultura o la minería o la industria pudieran eventualmente quedarse sin agua porque resulta que hay una primacía del consumo humano. Lo que se trata es que tenemos que buscar una forma
de estructurar el acceso al agua que deje tranquila a las poblaciones. Eventualmente eso no va a evitar los cortes de agua. Por ejemplo, en California, que tiene una forma de gestión del agua muy distinta de la chilena, hemos visto que producto de la sequía ha tenido que haber cortes de agua y problemas de acceso para el consumo humano más básico, el tomar el vasito de agua. Eh, entonces, esto no impide la sequía, no la evita, pero sí deja tranquilo a todas las partes involucradas, a las personas, a la agricultura, a otras industrias que requieren agua, de que la gestión del agua es relativamente justa. Y eso yo creo que es el gran desafío, pero no es porque no vaya a haber agua para esas distintas actividades humanas que son todas importantes. Y respecto de las pensiones, para que terminemos, Guillermo. Bueno, de las pensiones es otro elemento bien estructurante de un sistema, de un contrato social, porque es donde se organiza la forma como los más fuertes ayudan a los más débiles. Puede ser el sano al enfermo, el joven al viejo, el empleado al desempleado, el que tiene casa al que no tiene casa. Entonces, todo eso se estructura en cierta forma del estado de bienestar. Entonces, estamos hablando de que resolver el problema de pensiones en Chile tiene que ser una cosa muy urgente y tiene que dejar también satisfecho a todo el mundo. En el caso de las pensiones, hoy día el corazón del sistema de pensiones actual en Chile es un corazón que es fundamentalmente de ahorro individual, ¿no? Es decir, yo ahorro, yo acumulo, yo tomo buenas decisiones financieras y luego voy a tener ahorro suficiente para comprarme una renta vitalicia. Esa es básicamente la historia. Y hay algunos elementos que tienen de solidaridad. Por ejemplo, hay un seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, una persona que tiene un accidente o que fallece antes de tiempo, bueno, accede a ese seguro y funciona bien. Ahí hay solidaridad. El pilar solidario también representa una solidaridad financiera desde el Estado. Pero hay que reconocer que esos dos elementos son chiquititos dentro del contexto global del sistema. Y cuando uno mira a los países desarrollados, incluso Estados Unidos, que es el menos avanzado en esa línea, tienen un componente de solidaridad mucho más grande. Y eso es lo que tenemos que construir en Chile. Para que el contrato social esté en paz, para que pueda haber tranquilidad, digamos, tenemos que tener mecanismos de redistribución donde nuevamente los más fuertes ayuden a los más débiles. En el caso de las pensiones, los jóvenes actuales que contribuyan a que los viejos que tuvieron una mala juventud puedan tener una vejez digna. En el caso de la salud, lo mismo. Y eso en Chile es medio traumático también, con menos razón que en el caso del derecho de propiedad, porque si bien el sistema de pensiones chileno tenía un montón de falencias, era muy criticable en muchas dimensiones, entregaba beneficios que no eran despreciables a quienes tenían acceso, porque no todo el mundo tenía acceso. Entonces, yo creo que hay una necesidad de que resolvamos pronto el problema de cómo interactuamos los chilenos respecto de los que estamos en situación de mayor fortaleza a los que están en situación de mayor debilidad. Y por lo tanto, incorporar al sistema de pensiones un componente de ahorro colectivo como lo que ha planteado la oposición, o incluso como lo ha planteado ahora el gobierno, un sistema de seguro de longevidad, que en algún minuto lo conversamos acá contigo, Federico, hace un par de años. Creo yo que son formas de avanzar en incorporar una lógica que no sea solo de ráscate con tus propias uñas, también elementos de solidaridad que son necesarios para que la sociedad viva tranquila. Es decir, tú ves el proceso constituyente como una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria que debiera, si lo hacemos bien, si nos involucramos de forma creativa, responsable, debiera dar pie para realmente un ciclo de progreso en Chile muy grande, ¿no? También puede Estupendo. resultar mal, no está garantizado, pero yo creo que hay elementos suficientes como para estar optimista. Excelente. Muchas gracias, Guillermo Larraín, por esta conversación con el mostrador. Nos vemos. Bien. Un gusto, muchas Chao. gracias. Adiós.